De hoy vemos todo ese sistema instaurado y preparado para la llegada de el anticristo ya como persona, además del sistema, la persona del anticristo, que fue lo que vimos la semana pasada y que vimos su perfil, lo que era como hombre, cómo iba a surgir y las probabilidades. Porque ya cuando decimos que el anticristo procede de tal sitio o tal lugar, son probabilidades, porque la palabra de Dios específicamente no te dice de dónde vendrá, pero las pistas llevan a identificar que podría ser un gentil o podría ser un judío. Nos vamos más con que fuese un judío nacido y criado entre los gentiles, pero muy probablemente sea un gentil puro también. ¿Por qué? Porque el personaje del que hablaremos hoy, tiene mucho que ver con el anticristo, ya se darán cuenta, sí procede directamente de la nación judía. Hoy vamos a estar hablando entonces específicamente del anticristo, pero el falso profeta del anticristo. Vamos a ver si en pantalla podemos colocar la diapositiva para que entendamos de qué se trata esto. Hemos estado hablando del anticristo y hoy hablaremos del anticristo, pero mayormente de la figura del falso profeta. Vamos entonces a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versos 11 al 18. Apocalipsis 13, versos 11 al 18, la palabra del Señor dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y ha vuelto a vivir. Y le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia pudiese incluso hablar y hacer matar a todo el que no la adorase. Hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bien, vamos a dejar esa parte ahí. Vamos a ver, aquí vamos entonces a descubrir, hermanos, a pesar de que hemos leído mucho estos temas de Apocalipsis, pero vamos a descubrir algunos aspectos que hoy serán para nosotros un poquito más revelador de lo que tal vez a simple lectura hemos visto. Recuerden que la semana pasada vimos que el anticristo surge del mar y que el mar representa, por supuesto, la crisis mundial que iba a estar manifestada por haberse ido la iglesia y la crisis en que el mundo queda totalmente convulso. Precisamente de ahí, de esa convulsión mundial, surgirá este hombre de carne y hueso. No es un demonio, no es un robot, es un hombre de carne y hueso, el cual asumirá el poder de prácticamente emperador del mundo.
pero que ese poder, por supuesto, no proviene de él ni de su sabiduría, aunque va a ser muy, muy sabio. Ese poder proviene directamente del dragón, como lo dice Apocalipsis, entendiendo que es Satanás quien le otorga todo el poder necesario. Y Satanás, como él no puede convencer a las naciones de que lo adoren a él como demonio, como un ángel, porque obviamente la gente no lo haría, o sea, porque como dicen por ahí, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Entonces, si él se manifestara como lo que él es, nadie le adoraría. La gente de una vez, desde que se manifestara este ser, lo que haría es proclamar el nombre de Jesús buscando auxilio. Y ustedes saben que, aunque ya en la parte de la tribulación, mucha gente entiende que no va a haber salvación, sí va a haber mucha salvación, porque muchos van a tener la oportunidad de pedir perdón por sus pecados y se van a arrepentir y el Señor lo va a perdonar. De hecho, la Biblia habla de las grandes multitudes que van saliendo de la gran tribulación y que llegan allá arriba. Obviamente, no estoy diciendo que el que se quedó tiene una segunda oportunidad, que no hay problema. Va a haber mucho problema, porque va a haber una serie de factores que hará, primero, que nada garantiza que el que se quede va a sobrevivir. Porque si en un terremoto de eso, si en una persecución de esa, en una situación de la que se dé, la persona que muera, lamentablemente, si no pidió perdón antes de tiempo, si no se arrepintió, ya durante la gran tribulación, entonces si muere, no tiene salvación, excepto que sean los que se nieguen colocarse el sello del anticristo. Esos son los que van a poder pasar de la gran tribulación, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces el anticristo es una persona de carne y hueso, un líder mundial, y él saldrá entonces del mar. Ya sabemos que no se refiere al agua. Ahora bien, a diferencia del anticristo, el falso profeta, que es la otra manifestación que Satanás va a utilizar para convencer al mundo, ese, dice la palabra aquí, que surge de la tierra. El falso profeta surge de la tierra, es decir, de un acuerdo entre las naciones, pero más que de un acuerdo entre las naciones, cuando la Biblia habla, todo el mundo estará de acuerdo, pero cuando la Biblia habla de tierra, generalmente se está refiriendo en términos proféticos al pueblo de Israel. Y es por eso que entendemos que él va a surgir de la nación judía de manera directa. Ahora bien, vamos a ver algunos aspectos interesantes que van a describirnos un poco acerca de cuál será la función del falso profeta. Vamos a ver primero, el falso profeta es quien va a acompañar al anticristo. El falso profeta va a ser el segundo después del anticristo. Y digo segundo después del anticristo porque realmente sería el tercero, porque el primero será, como lo dice la palabra, el dragón. Y el dragón decíamos que era ¿quién? Satanás. Satanás es el dragón, él es el que va a mover los hilos del anticristo, y el anticristo es el que va a mover los hilos del falso profeta. Aunque obviamente Satanás tendrá control de los dos, un control absoluto. Entonces, primero el dragón, que es Satanás, luego el anticristo, y tercero el falso profeta. Así que tanto el anticristo como el falso profeta trabajan juntos durante la tribulación de aquellos días. Trabajan juntos para instaurar el sistema anticristo ya de manera definitiva. Ese sistema de los 7 años, el gobierno del anticristo estará siendo regenteado en gran parte por el falso profeta, porque el falso profeta, número uno, va a ser la persona que se encargue de la estrategia religiosa del anticristo. Va a convencer a todas las iglesias posibles, porque va a haber iglesia todavía, no la iglesia que sale de aquí de este mundo,
pero como habrán personas que conocerán del evangelio, que se convertirán, habrán personas que están en la iglesia, pero se quedarán. Usted sabía eso, ¿verdad? Esperemos que no seamos ninguno de los que aquí estamos, hermano. Hagamos todo lo posible para que yo que estoy predicando aquí no sea de lo que me quede en ese momento. Y eso no es que va de que yo no estoy seguro. No, usted puede estar seguro de que usted se va o se queda. Eso va a depender de muchas cosas que tienen que ver con su vida de manera directa. Pero bien, ese es otro tema. Ahora bien, todo lo que sean sistemas religiosos, iglesias evangélicas, iglesias católicas, iglesias budistas, iglesia del judaísmo. Bueno, imagínense todas las religiones del mundo, todas estarán unificadas, porque el falso profeta se va a encargar de unificarla en un núcleo único, donde todas a su vez tendrán un único propósito, que será rendirle honor y adoración a un personaje que veremos más adelante. Entonces, como eso va a ser así, ya de hecho, hoy mismo, usted puede darse cuenta que hace unos poquitos años atrás comenzó a hacerse un gran trabajo que se había perdido porque una vez se había comenzado a trabajar. Y esta palabra le va a parecer a usted familiar: ecumenismo. Ecumenismo, hermano, esto es algo que está haciéndole daño a la iglesia evangélica. Le voy a decir por qué. Porque el ecumenismo es la mezcla, sociabilizar las diferentes religiones y doctrinas, grupos de adoración. Entonces, con la llegada del nuevo Papa, con la llegada de él, una de sus principales metas es lograr el ecumenismo mundial. No le estoy diciendo que él sea ni el falso profeta ni el anticristo, pero sí le puedo decir que él está cumpliendo una agenda que es pro la manifestación del falso profeta y el anticristo. Porque este hombre le ha puesto mucho énfasis al ecumenismo, al punto que pastores súper reconocidos, evangélicos, van donde el Papa cada X tiempo a tener conversaciones amenas y de agendas comunes entre la iglesia católica romana y la iglesia evangélica. Yo no le estoy diciendo que dentro de la iglesia católica no va a haber gente salva. Claro que sí, va a haber mucha gente que se va a salvar, porque dentro de la iglesia católica hay muchas personas que, aunque estén asistiendo ahí, pero son como tipo Lutero. Están ahí, pero saben que el sistema no está correcto y deciden no actuar de acuerdo al sistema. Así como de la iglesia católica y otras iglesias habrá mucha gente que se salve, de la iglesia evangélica habrá mucha gente que no se salve. Tenga eso pendiente. Habrá mucha gente que no se salve. Ahora, no es la iglesia católica, ni la iglesia evangélica, ni la otra iglesia, ni ninguna de las iglesias que salvan. ¿Alguien me puede decir quién es que salva? Es Jesucristo. Jesucristo, a través de la acción del Espíritu Santo, es quien salva. Ahora, todos tenemos que estar claros que usted tiene que definirse doctrinalmente. Y usted está en una iglesia evangélica, y el que está en una iglesia evangélica sabe que salimos de allá por una razón muy importante: la rendición de adoración a imágenes, a hacer una serie de liturgias que son antibíblicas, rendirle honor a un hombre, etcétera, 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 y todo el etcétera que usted sabe. Nada de eso va con lo que la palabra de Dios dice que hay que hacer. Por eso no estamos allá. De hecho, cuando Martín Lutero comenzó la reforma protestante, la idea de él no era que se salieran de la iglesia católica. ¿Usted sabía eso? La idea de él era que la iglesia católica se reformara, pero la iglesia católica, ¿qué hizo? Lo sacó, y bueno, ahí fue el surgimiento de las iglesias protestantes. Entonces ya sabemos que el falso profeta se encargará de esta faceta religiosa, muy importante. La segunda faceta va a ser que él será el encargado de las relaciones públicas del anticristo. Él va a ser su relacionador público, va a ser su publicista. Así como los candidatos
o como los gobiernos tienen un departamento de publicidad. Ustedes se han dado cuenta, Centro de Información Gubernamental de la República Dominicana, donde proyectan todas las acciones que va haciendo el gobierno del país y así de cualquier país. Bueno, pues el anticristo tendrá su representante, que no va a ser una persona cualquiera, sino el falso profeta se encargará de proyectar la imagen positiva para el mundo de el anticristo. Y otra de sus funciones principales será precisamente la de ejecutar un sistema de fidelidad al anticristo. Así como nosotros aquí en República Dominicana tenemos, por ejemplo, que las compañías telefónicas, para que usted se mantenga con ella, le dan ciertas facilidades y conocemos, ya manejamos mucho el lenguaje para nosotros de fidepuntos, por ejemplo. Eso es que nos recompensan por nosotros permanecer fieles a la compañía telefónica y así sucesivamente. Pues precisamente el anticristo tendrá al falso profeta y él se encargará, pero esta vez no es si usted quiere, esta vez es buscando acciones que van a obligar a que las personas sean fieles a ese régimen. Y una vez él logre que una persona acepte ser fiel al régimen, cuando esa persona lo acepte y luego quiera devolverse, será imposible. Eso es como cuando usted firma un contrato con una compañía telefónica, sigamos con el ejemplo, y a usted lo amarran por 18 meses. Le dicen, este contrato por 18 meses. Ya usted sabe que usted no puede darle para atrás, excepto que usted demuestre que la compañía está fallando, como me pasó a mí. Yo le demostré a una compañía que no me estaba sirviendo y que eran ellos los que estaban fallando y pudimos terminar el contrato sin ningún tipo de penalidad. Así que, pero con el falso profeta, una vez usted firmó, ya, amarrado por 7 años, o por el tiempo que vaya a durar vivo, ya lo saben. Así que no firmen, no se van a quedar, pero si se quedan, no firmen. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar. Eso es parte de lo que va a ser el anticristo. Ahora, vamos a ver algunos aspectos que la Biblia también nos dice. Dice la palabra en el verso, entre los versos 11 y 12, vamos a encontrar que dice que tiene apariencia de cordero. O sea, el anticristo, el falso profeta, será una persona que tendrá una apariencia afable. Va a parecer humilde, una persona mansa, dócil, muy fácil de manejar, a diferencia del anticristo, que el anticristo, recuerden en el perfil que hablábamos la semana pasada, va a ser una persona avasallante, difícil, y que nadie se le puede meter en el medio porque va a tener problemas. Pero el falso profeta será la contraparte para la publicidad del anticristo. De manera que este va a tener esa apariencia, dice la palabra del Señor. Pero dice el mismo verso que hablará como dragón. Eso significa que el falso profeta será una persona aterradora en sus planteamientos, en lo que va a, en lo que tiene planeado para la humanidad durante ese tiempo. Será una persona peligrosa, imponente y difícil. Así que eso va a proyectar una apariencia de piedad, pero por detrás será otra cosa. Algo parecido a lo que son los fariseos. Pero ya ustedes saben, eso me acuerda a un personaje de una religión muy famosa por ahí, que parece humilde y la gente le ha caído atrás, y los gobiernos del mundo, y los cristianos evangélicos, y qué sé yo qué, y ay, pero qué hombre más chévere. He escuchado yo a varias personas hablar de eso, y es lamentable, porque están consiguiendo su cometido, pero también es bueno, porque la palabra de Dios dice que todas esas cosas tienen que acontecer. Tercer aspecto sobre este punto del falso profeta: ejercerá la autoridad del anticristo. O sea, el anticristo le va a otorgar al falso profeta autoridad delegada para que trabaje de acuerdo a lo que él entiende, de acuerdo a lo que él cree, obviamente siguiendo las directrices del anticristo. Así que este va a ser la mano derecha del anticristo.
otro aspecto es que hace que la gente adore al anticristo. Por eso él va a desarrollar el sistema religioso para que la gente pueda adorar al anticristo. Y ya decíamos, ¿a quién es que va a adorar la gente? Es al anticristo. Por eso es que las iglesias van a perder la autoridad y la autonomía. Una iglesia que se llame evangélica y que tenga el título afuera, no va a poder decir, por ejemplo, iglesia de Cristo, iglesia evangélica tal cosa, iglesia católica qué sé yo qué cosa. No, nada de eso. Ahora, en ese momento, la iglesia todas tendrán que tener como norte al anticristo. Es como en los tiempos de Trujillo aquí en Santo Domingo o en el país entero. Fíjense que todo tenía que ver con Trujillo. La ciudad capital dejó de llamarse Santo Domingo y se llamó ¿cómo? Ciudad Trujillo. Se creó un play y el nombre era Trujillo. Y se hizo la avenida Trujillo, y esto Trujillo, y todo era Trujillo, y en el peso Trujillo, y en la casa había que poner un letrero, usted podía poner un letrero religioso, pero al lado tenía que estar Trujillo, y supuestamente, yo no lo vi, pero creo que sí, que decía, en esta casa mandan Dios y Trujillo. Así era. Entonces, fíjense, eso es un ejemplo, dicen por ahí, para muestra un botón. Así mismo como lo hizo Trujillo, el anticristo lo va a hacer a nivel mundial. Eso es lo que va a pasar. También hay otro aspecto que nos dicen también en estos primeros versos, y es que el falso profeta, además de llevar estos puntos que le acabo de mencionar, dice que la adoración al anticristo será por un milagro. Oigan lo que dice: cuya herida mortal fue sanada. Esto conlleva a entender que van a hacer una especie de acción milagrosa con el anticristo y que será producto del trabajo, digamos, de la creatividad del falso profeta. Es algo así como hacer creer que el anticristo murió y va a resucitar. Y va a resucitar delante de todo el mundo. Va a resucitar ante los ojos perplejos del mundo entero, porque estarán todas las cámaras, estarán los satélites, estarán todas las cosas. Eso es lo que lleva a entender que la herida mortal fue sanada y que haya sido todo en presencia de todo el mundo. Sin embargo, si nos vamos a la historia, también podría ser una referencia a que todo el sistema de Roma imperial es resucitado. Ese sistema se va a implantar en el mundo entero, el sistema anticristo, y obviamente podría ser el resurgimiento de esto. Sin embargo, lo que entendemos por el contexto del anticristo, el falso profeta y el dragón, es que ellos quieren imitar todo lo que se parezca a Dios. Recuerden que anticristo significa falso, también significa opositor, pero también hacer creer. Por lo tanto, si el anticristo se quiere manifestar como Cristo, entonces podemos entender que así como Cristo resucitó, Él también va a dar a entender que Él tiene el poder para resucitar. Y con este prodigio y milagro, dice que asombroso, el mundo entero estará maravillado, asombrado, de manera que todo el mundo va a decir, pero definitivamente, si yo tenía una duda, ya no la tengo, es que ese hombre, ese es Cristo. Él resucitó hace 2000 años atrás. Entonces ahora, para demostrarnos que Él es Cristo, mira cómo lo vuelve a hacer. Es un tipo de propaganda que se podría hacer en ese momento. Así, mis hermanos, que son cuestiones sumamente importantes que tengamos en cuenta, porque todo va caminando hacia ese renglón. Bueno, volé algo ahí, pero fue a propósito. Vamos a ver otro aspecto del falso profeta que acompaña al anticristo. En los versos del 13 al 14 vamos a ver esos otros aspectos. Dice la palabra que hará descender fuego del cielo. Va a hacer descender fuego del cielo. ¿Quién? El falso profeta, no el anticristo. Miren para que ustedes vean a dónde va el nivel de este personaje, que no es cualquier personaje.
Y quizás mucha gente no le había puesto mucho asunto al falso profeta. Y miren qué personaje tan importante para el anticristo. La idea de este personaje, descender fuego del cielo, es, así como el anticristo se manifiesta como Cristo, los judíos están esperando, la profecía dice que antes, para el pueblo judío, de el regreso del Mesías, adivinen quién va a aparecer en escena. Elías. De hecho, muchos de los seguidores de Juan el Bautista entendían que Juan el Bautista era ¿quién? Elías. Y luego decían, cuando Cristo preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ya fuera el ministerio de Juan el Bautista, había gente, o mejor dicho, sacando a Juan el Bautista, mucha gente decía, bueno, yo creo que ese es Elías. Ya no era Juan el Bautista, sino Elías, Jesús. Así que los judíos al día de hoy están esperando que Elías regrese. ¿Y qué hace el falso profeta? Entonces, cuando se manifiesta, él toma la posesión de Elías para hacerle creer al pueblo judío que él es Elías, y hace descender fuego del cielo. A ver, ¿qué profeta en el Antiguo Testamento hizo descender fuego del cielo? Elías, precisamente. ¿Se dan cuenta cómo el anticristo, el falso profeta y Satanás juegan un papel tan importante y que quieren imitar a Dios en toda su faceta? Pero no se queda ahí. Este falso profeta dice que va a mandar a hacer una estatua. Esa estatua se va a mandar a fabricar, y yo le voy a decir algo, hermano, no es para que lo tomen como literal, pero precisamente se está construyendo ya están los diseños de una gran estatua que tienen pensada colocarla por partes, se está construyendo porque va a ser inmensa, pero tienen pensada que el lugar a donde va a estar esa estatua es para que esté en el templo que se está construyendo o reconstruyendo allá en Jerusalén. Y precisamente una de las ideas es que esa estatua esté allá en el templo en Jerusalén cuando el falso profeta la mande a hacer. Él la va a mandar a hacer, y va a suceder que, siendo el falso profeta lo que es un judío, y va a ser la persona que religiosamente, a nivel de religión, va a dominar al mundo. Ustedes saben que Jerusalén es la tierra principal de las principales ramas religiosas del mundo, ¿verdad que sí? De las principales, del cristianismo, del judaísmo, y me falta una. Sí, por supuesto, el Islam también, pero los principales son eso. Así que no es nada extraño que desde Jerusalén se monte el centro religioso. De hecho, al día de hoy es el centro religioso más importante del mundo. Díganme ustedes si los árabes no están celosos con su mezquita que está ahí, y los judíos que también quieren, que ahí están, ¿verdad? El muro donde todavía hay ruinas del templo. Ya ustedes pueden imaginarse. Todo eso, hermanos, tiene que ver con lo que se va a manifestar en ese momento. Así que el falso profeta que va a regir al mundo desde ese lugar, no desde Roma, sino desde Jerusalén, entonces, junto con el anticristo, va a mandar a hacer esa estatua. Pero dice la palabra que esa estatua va a hablar. Sí, claro que sí. Se le va a dar aliento a la imagen. Búsquelo ahí entre los versos 13 y 14. Se le va a dar aliento a la imagen. ¿Para qué? Vamos a buscarlo. Versos 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres. 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitieron hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, y tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento, es el verso 15, a la imagen de la bestia, para que la imagen
hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esa imagen va a ser la imagen del anticristo. Y la imagen, la estatua, va a poder hablar. ¿De qué manera? Bueno, con un poder demoníaco. Y aún así, la tecnología del día de hoy permite, hermano, que un objeto, que una cosa cualquiera hable. ¿Sí o no? Con la tecnología los robots hablan. Su celular habla. ¿Ah? Así que si la tecnología al día de hoy lo permite, en los tiempos de Juan, que escribió el Apocalipsis, la tecnología no permitía que nada hablara, excepto una persona y quizás alguno que otra de las aves que sabemos que hablan, pero fuera de ahí, que un objeto hable, imposible, impensable. Sin embargo, hermano, usted y yo estamos viviendo la era donde las cosas hablan sin problema. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué tenemos que estar preparados? Porque estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos. Así que se le va a hacer a esta imagen que hable. Y cuando ella hable, el que no la adore, ¿usted sabe lo que va a pasar? Lo acabamos de leer, lo van a matar. Entonces, el que no la adore, van a haber dos tipos de personas. Aquellos que no la van a adorar porque decidieron no hacerle caso al anticristo, porque se van a oponer al anticristo, y como los amigos de Daniel, cuando se le impuso que se arrodillaran ante la estatua que se había hecho a Nabucodonosor, entonces todo el que no haga eso, lo van a mandar a matar. Y esas personas que mueran durante ese periodo y por esa razón, sin haberse puesto el sello del anticristo, esas son de esas personas que luego vamos a ver, no en estos mensajes, pero sí en Apocalipsis, que ellos suben al cielo. Ese es uno de esos grupos. Habrá otros que se van a dar cuenta después de haberse sellado y también lo van a matar, pero ya va a ser muy tarde porque el sello les impide entonces ya ser salvos, lamentablemente. Así que eso es lo que va a suceder. Ahora, este aspecto, el aspecto número 9, es el más peligroso de todos. ¿Cuál es el aspecto número 9? El falso profeta hace que a todos se le ponga una marca. ¿Cuál marca? El 666. Ojo, que es el falso profeta. El anticristo no manda hacer el 666. El anticristo no es quien lo diseña, ni quien lo impone. Quien lo manda hacer y lo impone es ¿quién? El falso profeta. Recuerden que él es su mano derecha. Él es la parte religiosa. Él es la parte pública. Él es la mente detrás del anticristo, no con la sabiduría, no como sabio, sino para hacer que el mundo lo adore, para que el mundo lo acepte. Y aquí viene eso que le decía ahorita, ese contrato, esa firma que nosotros hacemos con una compañía cualquiera para un servicio que nos amarra generalmente por 18 meses. En este caso, esta firma o este sello será para siempre, sin vuelta atrás, bajo ningún concepto. Entonces va a mandar a hacer una marca, dice la palabra, que a grandes y pequeños, a ricos y pobres, a libres y esclavos. Como no estamos en tiempo de libres y esclavos, sino que todos somos libres, entonces póngalo de esta manera: a empleados y empleadores. Los empleadores vienen siendo nuestros amos. Así que cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que obedecer a los amos, ¿verdad? No estar en contra de ellos, usted lo asume como a su empleador, a su jefe. Entonces, libres y esclavos, grandes y pequeños, a todo el mundo tendrá que ponérsele ese sello. Y ese sello será el 666. Y dice la palabra que es un número de hombre, y el que tenga sabiduría, que lo entienda.
Juan mandó a que hicieran búsqueda, que la gente se pusiera a pensar en eso. Es un lío porque entonces todo el mundo especula y dice que es el código de barra, otros dicen que es esa marca que se le pone para escanear. Usted sabe que usted con el celular usted escanea algo o un código, el QR. Entonces muchos dicen que es esto, otros dicen que es el chip. Y hablando del chip, lo cual no estoy diciendo que sea esto, pero esta noticia salió en Diario Libre la semana pasada. Desarrollan el chip más pequeño del mundo que puede ser inyectado en el cuerpo con una aguja. La semana pasada salió esa información en Diario Libre, que la tomó de otro periódico internacional. Y yo me puse a investigar y ciertamente es así. No es el nanochip que usted se puede imaginar que es chiquito, que se ve ahí, no. Es todavía mucho más pequeño que eso, porque ese, para usted poder ver algún detalle, tiene que ponerse un microscopio, ponerse bajo un microscopio, para poder observar y detallar eso. La tecnología le va a permitir a las personas poder monitorear su pulso, su presión, asuntos. Bueno, Edison sabe de eso, él es médico, no me puedo meter ahí, pues después me equivoco mucho. Así que ya ustedes saben lo que va. Ahora es disque para un asunto médico, ahora. Y no es el chip porque se implantan chip, o sea, actualmente se implantan chip a animales y a personas. Si la persona que se deja poner un chip no significa que sea el del anticristo. En México hacen mucho eso por un asunto de terrorismo, la gente que se pierde, etcétera. En Alemania, por ejemplo, ya se sabe de lugares donde usted va a comprar y usted tiene el chip y usted entra a ese lugar, inmediatamente usted pasó por esa puerta, el sistema le dice a los encargados ahí que usted entró y ya saben cuánto usted tiene en su cuenta. No es que tienen que saber cuánto usted tiene, pero si usted consume algo, se le debita automáticamente sin tener que pasar por una caja específica. Con usted salir con el artículo ya se le debita. Imagínese usted eso. Mire usted eso, hermano, cómo van las cosas. Así van las cosas en este mundo. Todo preparado para el anticristo. Ahora, no estoy diciendo que sea ese el chip, tampoco sabemos cuál será el mecanismo, pero dice que es algo que se puede poner en la frente o en la mano derecha. Adelante, Edison. Nada que ver. Señores, miren, yo voy a aprovechar y voy a decir dos cosas ahí. La vacuna actual contra el COVID no es la implantación del chip del anticristo. Primero porque, seguimos diciendo, no sabemos exactamente cuál va a ser la tecnología, cómo va a ser. Pero eso no es, hermano, eso es otra cosa. No tiene nada que ver de manera directa, no tiene nada que ver. Si usted se pone la vacuna, que debe ponérsela, usted no se está poniendo el sello del anticristo. Así que sin miedo, vaya mañana a ponerse la vacuna. Oye, usted me va a preguntar, ¿y tú te la pusiste? No he tenido tiempo, pero me la voy a poner. Sí, porque cada vez que paso por donde ven a ponértela, siempre paso rápido, porque voy rápido. Pero me la voy a poner, ya decidí que me la voy a poner. Así que póngasela, lo estoy diciendo a los que me están viendo por YouTube, pónganse la vacuna. Dicho sea de paso, Edison, ya me reportaron desde Chile, que nos están viendo. Sí es, en los últimos mensajes que hemos tenido. Así que, hermanos, vamos a estar claros con eso, nada que ver. Ahora, Edison, esto sí va para hacer una aclaración ahí. No tiene que ver con eso. Sin embargo, fíjese cómo el mundo entero ahora se ve obligado a ponerse una vacuna. No es como antes, que por países se ponían una vacuna y ya, si pasó el asunto, no pasó. Ahora el mundo entero en la misma época tiene que ponerse la vacuna. Estamos hablando que del 2020 a la fecha de hoy, 2021, pero a la fecha de hoy, todo el mundo debe ponerse la vacuna.
que no debe pasar el 2021 sin colocarse esa vacuna. ¿Qué puede significar eso, hermanos? ¿Se han dado cuenta que para usted entrar a un lugar, aún aquí a la iglesia y en mi congregación a la que asisto, para usted entrar tienen que medirle la temperatura, ¿verdad? La miden por acá o se la ponen por ahí por el brazo. Tiene que ponerse, todo póngansela, la vacuna. Hermano, miren, sinceramente, no tiene que ver, pero son ensayos. Oiga bien, entiendo que el sistema no es que lo hicieron a propósito. Sin embargo, lo que ha pasado con la pandemia nos da una idea de cómo el mundo entero puede, sin ningún problema, adentrarse a algo donde todo el mundo tenga que poner su sello. Mire, sinceramente, antes de la pandemia, usted podría ver difícil que la gente diga que todo el mundo que se ponga un sello. Como que eso era medio difícil, que todo el mundo lo haga. Antes de la pandemia, 2019, principio, durante la pandemia, después que vamos a hacer la vacuna. Ahora se dan cuenta que sí, ahora nosotros nos sirve esto de ejemplo de saber que sí se puede, porque si esos países que han desarrollado la vacuna y esa vacuna se están mandando para todos los países de manera masiva y todos los gobiernos por obligación tienen que comprarla y tienen que hacer campaña, porque usted cree que la campaña que está haciendo nuestro gobierno, como la que están haciendo otros gobiernos, de pónganse la vacuna, ¿usted cree que viene solamente de los bolsillos del gobierno? No, porque la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones también ayudan con personajes importantes diciéndose pónganse la vacuna, vallas enormes en todas partes, anuncio por internet a nivel mundial para que todo el mundo se ponga la vacuna. Cuando llegue el momento de ponerse el chip, si es un chip, el código, si es el código o lo que sea que vaya a usar el falso profeta, y repito para que no quede duda, ni a los que están aquí, ni a los que están viéndonos en internet, esto no es ni el sello del anticristo, ni tiene que ver de manera directa, pero el ensayo ha quedado magnífico, ha quedado muy bien, y yo creo que a los cristianos eso debe prendernos la alarma, y a los no cristianos debería prenderla más, y decir, ponerse la mano en la cabeza. Bueno, señores, miren, yo les soy sincero, el tiempo es corto y todavía falta material. Voy a pedirle al hermano Edison que me dé unos minutos más. Le voy a decir por qué. Porque yo pensaba que si se me tomaba mucho tiempo, venir el próximo martes. Pero ya ustedes saben que con las nuevas medidas que el gobierno dijo, que ya a las 8, para su casa todo el mundo, no vamos a poder venir aquí. Yo salgo de mi trabajo a las 7 en punto. Y entonces me da tiempo de llegar aquí a las 8. Así que yo sé que no vamos a poder hacerlo. Así que denme unos minutos más, unos minutos nada más. Por Zoom. Pero lo podemos hacer así. Lo podemos, podría ser. Pero no llego yo a la 9 por Zoom, podría ser entonces. Que me dé tiempo salir de mi trabajo y llegar a mi casa. Podría ser algo así. Así que vamos a dejarlo ahí, para entonces comprometernos a continuar con ese tema, el último punto que nos falta, que es larguito. Y como es larguito, hay que dejarlo ahí, mis hermanos. Sin embargo, antes de yo bajarme, quiero pedirle a los creyentes que doblen cada día más sus rodillas por lo que el mundo está viviendo y por esas cosas a las cuales nos estamos acercando. Y decirle a los amigos que estamos viendo que hoy día es posible que un gobierno mundial se instaure y logre lo que la Biblia dice. Cada día vemos que lo que la Biblia dice no solamente son cosas que podrían parecernos fantásticas, son cosas reales. Y si esto se profetizó hace tantos años, cuando la tecnología estaba muy lejos, porque ahora mismo yo puedo decir muchas cosas sabiendo cómo va la tecnología y pegarla, pero ¿cómo iba Juan a pegarla? O Daniel todavía muchos años más atrás, de que las cosas iban a ser para estos tiempos y cuando la ciencia se aumentaría y cuando todo estuviera listo.